Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, decidió pasar a fase de investigación el examen preliminar Venezuela 1 relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir del 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Tras la lectura del memorándum de entendimiento firmado por el fiscal Khan y el presidente Nicolás Maduro, el letrado destacó: Nos guían los principios de legalidad and the rule of law. Y el Estado de Derecho. And I ask everybody now, y les pediré a todos ahora, en este momento, as we move forward, a medida que avanzamos to this new stage, a esta nueva fase, to give my office que den a mi despacho, a mi oficina, the space to do its work, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. El presidente Nicolás Maduro reaccionó asegurando que Venezuela garantiza la justicia. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Consultado por La Voz de América, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, aseguró que la conclusión general es que se trata de una buena noticia para las víctimas y un enorme progreso para la búsqueda de la justicia. El profesor de Derecho Internacional también explicó que según el memorándum de entendimiento, la Fiscalía de la Corte Penal reconocerá los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en Venezuela. País objeto de esa fase puede pedir que los casos que se vayan a presentar se les permita ser juzgados en el país. Eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir. Se trata de un anuncio histórico debido a que es la primera vez que la Corte Penal Internacional decide avanzar con una investigación en América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Se cumple un mes desde que el gobierno de Venezuela ordenó el retiro de los contenedores que bloqueaban el paso vehicular hacia Colombia en los puentes fronterizos, y pese a que desde el vecino país se anunció la reapertura total de la frontera, aún es incierto desde cuándo se podría dar el flujo comercial en la zona, duramente afectada por la pandemia y la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Hasta el momento solo se ha abierto un corredor humanitario peatonal, como explica Víctor Bautista, secretario de Fronteras del Departamento Colombiano de Norte de Santander. La frontera está con una apertura restringida a un paso peatonal, aún no hay paso de vehículos y aún no hay actividad comercial de importaciones y exportaciones, cuestión que queremos rápidamente ir superando. Las autoridades migratorias de Colombia controlan mediante pico y cédula el ingreso de ciudadanos venezolanos, lo que mantiene activos los innumerables pasos ilegales o trochas por donde a diario cientos de venezolanos llegan a territorio colombiano para adquirir productos de primera necesidad. Para María Eugenia Martínez, presidenta del gremio de empresarios de estaciones de servicio de combustibles en Norte de Santander, es necesaria la voluntad política de los dos gobiernos para que se dé una reapertura real. A nosotros particularmente, los habitantes de frontera, pues nos preocupa mucho porque eso es como un problema entre las dos naciones político, entre la Casa de Nariño y Miraflores, que está soportando la gente de frontera. La líder gremial manifestó que se espera que la reapertura comercial de la frontera se pueda dar luego del 21 de noviembre, cuando se realicen las elecciones regionales en Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Con una población de 17,5 millones de habitantes, Ecuador tiene el 69% de jóvenes en edades económicamente activas, afectadas por un 5.1% de desempleo. Este porcentaje podría reducirse si aumenta la inversión en áreas estratégicas para generar más trabajo. El presidente Guillermo Lasso presentó en la COP26 un país con oportunidades. El proyecto ProEcuador, que lleva el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, está captando capitales extranjeros para ayudar al desarrollo. Ricardo Valdivieso, encargado del área de promoción, resalta las ventajas que tiene el país. Estabilidad política y jurídica, estabilidad económica y fiscal, una economía dolarizada con una baja inflación. Las áreas en las que se puede aplicar la inversión extranjera son varias. Valdivieso destaca. Sectores productivos, industrias básicas, actividades comerciales que generen valor agregado. Inversiones de más de $1 millón en total y sobre todo que generen empleo, ¿no? Javier Andrade, director de estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hace referencia a la baja del Producto Interno Bruto por el COVID-19 en el 2020. Lógicamente agravado con lo que fue la pandemia de COVID-19, pero con visos ya de recuperación para este año.
El sector manufacturero es uno de los que más recuperación ha presentado en este último trimestre del 2021, con un 3%. La apertura comercial que tiene el país favorece la llegada de inversiones. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Justo cuando faltan 3 días para las elecciones generales en Nicaragua, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley Renacer, que endurece las sanciones contra funcionarios del gobierno sandinista, pero que además recomienda al gobierno del presidente Joe Biden revisar la participación continua de Nicaragua en el acuerdo comercial DR-CAFTA. La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos $1.500 millones en exportaciones solo en el sector textil, y economistas y analistas consultados por La Voz de América aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Eliseo Núñez, exdiputado de la Asamblea Nacional y analista político, explicó a La Voz de América. Va a cambiar sus relaciones con Nicaragua y va a revisar todo lo que son los temas de tratados comerciales, va a revisar temas de seguridad y otros que pueden poner a Nicaragua en problemas, porque hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. En tanto, el gobierno sandinista considera que todas estas medidas de Estados Unidos y la comunidad internacional son una injerencia, y la vicepresidenta de la República y la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió de la siguiente manera. Es que aquí vivimos rechazando con toda nuestra fuerza, con nuestro espíritu que crece, la injerencia de extranjeros. Entre 2019 y 2021, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos al sancionar a algunos funcionarios del gobierno sandinista acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Hasta abril de 2019, el padre Silvio Báez ejercía de obispo auxiliar de Managua, en Nicaragua, cuando denunció la existencia de un plan para asesinarlo por haberse mostrado crítico con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le habían avisado desde la Embajada de Estados Unidos en el país centroamericano. La Conferencia Episcopal también había advertido de estas amenazas, todas ellas procedentes de una misma fuente, la administración nicaragüense. Él ha sufrido en primera persona las consecuencias de la represión en su país natal, porque tuvo que exiliarse en el sur de la Florida en busca de seguridad y protección. En víspera de las elecciones presidenciales, el padre Báez admite que hay sentimientos encontrados por la sensación de que se ha perdido una gran oportunidad para reconstruir el país. Hay sentimientos encontrados. Hay un sentimiento de tristeza y de frustración porque se ha perdido la gran ocasión de reconstruir la democracia y de empezar a reconstruir un país que han dejado en ruinas quienes tienen el poder. En su opinión, el día después de las elecciones debería representar una oportunidad para que el pueblo, sin importar el color político, pueda sentarse y dialogar sobre el futuro del país. En Nicaragua tiene que haber un cambio porque un país no puede seguir como está actualmente. Esto no se puede prolongar al infinito, pero estoy también convencido de que el cambio vendrá de los nicaragüenses. Mientras tanto, desde el gobierno de Nicaragua consideran que todos los llamados realizados desde el exterior para celebrar unas elecciones con todas las garantías suponen una injerencia política, así que el actual gobierno no ha reformado ninguna ley electoral. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Los niños estadounidenses entre 5 a 11 años están habilitados para recibir la inmunización contra el COVID-19 luego de que Estados Unidos aprobara la vacuna Pfizer para este grupo. Y según anunció el presidente Joe Biden, millones de dosis estarán disponibles en unas 20,000 ubicaciones a lo largo y ancho del país. Tan pronto como la próxima semana tendremos suficientes vacunas y suficientes lugares para que los padres puedan programar citas y que sus hijos reciban la primera vacuna, y ya hemos asegurado el suministro suficiente de vacunas para cubrir a cada niño de 5 a 11 años en Estados Unidos. Los padres podrán vacunar a los más pequeños en los consultorios de sus pediatras o a través de su médico familiar, en hospitales infantiles o en sus farmacias locales. Y además, para facilitar la logística y ofrecer un servicio más conveniente, muchos sitios ofrecerán horarios por la noche y durante los fines de semana, con el objetivo de que los niños puedan vacunarse independientemente del horario laboral de sus padres. En un esfuerzo adicional por facilitar el acceso a los antídotos, la administración Biden
Biden trabaja en coordinación con gobernadores, alcaldes y líderes escolares para llevar las vacunas hasta las escuelas, una decisión que también beneficiará a los niños con menos oportunidades, de modo que pueda asegurarse la equidad en la administración de las vacunas. En este contexto, el mandatario estadounidense exhortó a los padres a que se informen e inmunicen a sus hijos. Sé que muchos padres han estado esperando ansiosamente este día, pero también sé que algunas familias pueden tener dudas. Acudan a fuentes confiables como sus pediatras o médicos de familia. Ellos podrán responder a sus preguntas y hablar con ustedes sobre la importancia de vacunar a sus hijos y tranquilizar sus mentes. Así que, por favor, padres y madres de niños de 5 años en adelante, vacúnenlos. Pese a que los niños constituyen un porcentaje relativamente pequeño del total de infectados por COVID-19 en Estados Unidos, lo cierto es que, aunque inusual, pueden llegar a padecer una enfermedad grave a causa del COVID-19, en algunos casos llegando a necesitar atención hospitalaria. Más de un centenar de infantes comprendidos en estas edades perdieron la vida a causa del COVID-19 en Estados Unidos. Terribles desgracias que, según aseguró el mandatario estadounidense, podrían evitarse gracias a la llegada de estas vacunas, especialmente formuladas para niños pequeños. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Diversas reacciones se generaron en el liderazgo republicano y demócrata luego de los comicios en Virginia, donde los republicanos Glenn Youngkin y Winsome Sears fueron elegidos gobernador y vicegobernadora respectivamente, marcando una gran diferencia en las expectativas demócratas que, incluyendo al expresidente Barack Obama y al propio presidente Joe Biden, hicieron campaña por el candidato perdedor Terry McAuliffe. Y fue precisamente el presidente estadounidense el que respondió preguntas de los periodistas sobre este resultado que afecta a su partido, pero lo vinculó directamente a la falta de aprobación de su millonario paquete presupuestario. Tenemos que movernos y dejar en claro que lo que hemos hecho es aumentar la apariencia de la gente. La gente necesita un poco de espacio para respirar. Están abrumados. Y lo que sucedió fue que creo que tenemos que producir resultados para que ellos cambien su nivel de vida y les den un poco más de espacio para respirar. Como era lógico, los republicanos celebraron y el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en declaraciones a la cadena de noticias Fox: Creo que lo podemos decir con seguridad sobre Nueva Jersey y hasta cierto punto sobre Virginia. Fue un referéndum sobre la popularidad de la administración Biden y lo que están tratando de hacer. El electo gobernador del estado de Virginia, Glenn Youngkin, aseguró que desde el primer día trabajará para cumplir sus compromisos, que están principalmente centrados en el mejoramiento de la educación para los más jóvenes y algunas medidas económicas que incentiven los diferentes sectores de la región. Vamos a comenzar esta transformación desde el primer día. Podemos construir un nuevo día para los virginianos. Este es el espíritu de Virginia que se une como nunca antes, dijo. Por su parte, Terry McAuliffe, quien hasta hace pocas semanas lideraba las encuestas de intención de voto, asumió su derrota y felicitó a su contendor por la victoria, y en un comunicado de prensa y sin aparición pública resaltó textualmente: si bien nos quedamos cortos, estoy orgulloso de haber pasado esta campaña luchando por los valores en los que creemos tan profundamente. En tanto, la electa vicegobernadora Winsome Sears hizo historia en el estado al convertirse en la primera mujer negra nacida en Jamaica y exmarín que llega a ese cargo, con un historial que incluye su trabajo en el Congreso Estatal y en el Consejo de Educación de Virginia. En sus primeras palabras reflejó la diferencia que marcaba. Hay quienes quieren dividirnos y no debemos permitir que eso suceda. Quieren que creamos que estamos en 1963 cuando llegó mi padre. Ahora podemos vivir donde querramos, podemos comer donde querramos, somos dueños de las fuentes de agua. Hemos tenido un presidente negro elegido no una sino 2 veces. Y aquí estoy yo como prueba viviente. Otra reñida contienda que afectó a los demócratas el martes electoral continúa en desarrollo en el estado de New Jersey, donde el actual gobernador Phil Murphy buscaba convertirse en el primer demócrata reelegido en este cargo, y aún lucha voto a voto con el republicano Jack Ciattarelli, que, prácticamente desconocido y con una campaña centrada en la lucha contra el COVID-19, logró un respaldo sorprendente. Muchos analistas consideran que el repunte de los republicanos en estas elecciones son el reflejo del accionar del gobierno y la disminución de popularidad del presidente Biden, a quien algunas encuestas más recientes lo muestran por debajo del 50% de aceptación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Reserva Federal comenzará a reducir la extraordinaria ayuda económica que ha brindado desde que estalló la pandemia en el 2020, una respuesta a la alta inflación que ahora parece probable que persista por más tiempo de lo calculado hace unos meses. En un comunicado emitido el miércoles después de su última reunión de política, la Reserva Federal dijo que comenzará a reducir en las próximas semanas sus $120,000 millones en compras mensuales de bonos a $15,000 millones al mes, aunque tiene suficiente flexibilidad para cambiar ese ritmo. Esas compras han tenido como objetivo mantener bajas las tasas de interés a largo plazo para estimular el endeudamiento y el gasto. Con la economía recuperándose, eso ya no es necesario. En tanto, y con respecto a la mejora de la economía, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en conferencia de prensa: Con el conteo de casos de COVID disminuyendo aún más y el progreso en las vacunas, el crecimiento económico debería recuperarse en este trimestre, lo que resultará en un fuerte crecimiento para todo el año. Powell también destacó que las perspectivas de inflación parecen muy inciertas, lo que limita la capacidad de respuesta de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, para adaptarse. Según Powell, la inflación debería desacelerarse en algún momento del próximo año a medida que se alivie la crisis en la cadena de suministros. El anuncio de la Reserva se produce en un contexto de aumento de los precios en toda la economía. Esos altos precios han golpeado a los hogares y se han convertido en una responsabilidad política para la administración del presidente Joe Biden y sus aliados demócratas en el Congreso. En su conferencia de prensa, Powell sugirió que la Reserva Federal se siente menos segura ahora de si el aumento de la inflación se debe principalmente a factores de corto plazo. Una serie de incertidumbres que han complicado el panorama de la inflación, dijo Powell, incluyen cuánto el COVID-19 puede o no obstaculizar la economía en los próximos meses. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el proyecto de ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, Renacer por sus siglas en inglés, con una votación de 387 a favor y 35 en contra, con un compromiso bipartidista y que pide más sanciones y otras medidas punitivas para aumentar la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pocos días antes de unas elecciones en ese país y luego de que el Senado también la aprobara esta semana. Un fuerte apoyo bipartidista marcó la aprobación de esta ley que ahora se envía al presidente Joe Biden para su promulgación, produciendo un mecanismo antes de los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección luego de haber desarticulado completamente a la oposición, enviando a la cárcel a la mayoría de sus oponentes. La ley Renacer pide sanciones a los nicaragüenses considerados responsables de elecciones injustas, plantea una mayor coordinación de estas medidas con la Unión Europea y Canadá y una expansión de la supervisión de Estados Unidos a los préstamos internacionales al gobierno de Ortega. La misma legislación fue presentada en el Senado por el senador Bob Menéndez, presidente demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en marzo y fue aprobada el lunes 1 de noviembre. La ley también requiere informes del gobierno de Estados Unidos sobre la presunta corrupción de la familia Ortega, violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y actividades de Rusia en el país, incluyendo las ventas militares, y también solicita al gobierno del presidente Biden que lleve a cabo una revisión formal de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que otorga un trato preferencial a las exportaciones de la región a Estados Unidos. La administración Biden anticipó recientemente que prepara nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las elecciones, sumándose a las ya existentes y a las prohibiciones de viaje a Estados Unidos ya impuestas a decenas de funcionarios nicaragüenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las más de 50 nacionalidades de los migrantes que toman una diversidad de rutas migratorias para llegar al norte del continente americano, a menudo poniendo sus vidas en riesgo. Este es el tema que se pone en contexto luego del reciente informe de UNICEF, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y nuestra colega Celia Mendoza entrevista a Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF en Panamá.
En realidad, una precisión. Los lugares de salida de los migrantes son principalmente Chile y Brasil. Son los lugares de origen. Hay una serie de causas estructurales que han provocado que durante este año más de 90.000 personas migrantes hayan decidido emprender su viaje hacia Norteamérica. Estados Unidos principalmente, pero también Canadá y en algunos casos incluso México son sus destinos finales. Es cierto que cuando llegan, después de subir por todo el continente sudamericano, llegan a la frontera norte de Colombia, se encuentran con la selva de Darién, una zona que es tremendamente compleja para poder cruzarla. En ese sentido, las personas se acumulan del otro lado de la frontera y allí UNICEF brinda diferentes servicios y está desarrollando atenciones en especial para la niñez en temas, por ejemplo, relacionados con agua, saneamiento, higiene, entre otros. Y en este otro lado de la frontera, también como UNICEF, brindamos atención en temas de salud, temas de apoyo psicosocial, potabilizamos agua para miles y miles de personas todos los días y apoyamos mucho a las autoridades en todo este tema que hablábamos antes, el tema de la protección en especial contra las diferentes formas de violencia. ¿De dónde vienen estos migrantes? Porque ustedes en el reporte hablan de más de 50 nacionalidades. Así es, las principales nacionalidades que cruzan a través de este peligroso paso son Haití y Cuba, principalmente. Son poblaciones originarias de Haití y de Cuba que en la mayoría de los casos, como usted bien mencionaba, hace años ya que dejaron atrás sus países, que se establecieron temporalmente en otros países donde estuvieron trabajando, como por ejemplo Brasil y Chile principalmente, son esos dos, y que en los últimos tiempos, pues por el impacto del COVID-19, por diferentes reformas en políticas migratorias de migración en algunos de estos países, pues se han visto empujados, digamos, a iniciar este trayecto, esta migración. Pero es muy importante señalar que a través del tapón del Darién ingresa población de más de 50 nacionalidades diferentes. Tenemos población proveniente de Venezuela, sin duda alguna también un porcentaje significativo, y también de otros continentes, del continente africano, población de Ghana, de Guinea, de Camerún, de Nigeria. Son numerosas las nacionalidades y también de países asiáticos como Bangladesh, India, Siria, etcétera. Al final, las rutas migratorias son diversas, ¿no? Y los diferentes caminos para encontrar ese sueño que ellos buscan, pues también están ahí y lamentablemente en muchas ocasiones toman esta ruta que, como les decimos, es una ruta tremendamente peligrosa y las personas que salen de la selva del Darién, nosotros estamos convencidos en afirmar que son supervivientes de un tramo tremendamente peligroso. Algo que mencionaba usted también es el hecho de que los gobiernos deberían crear caminos, o UNICEF está instando a estos gobiernos a que utilicen o busquen formas donde haya una migración que no sea de esta forma en la que hay riesgos y donde las bandas criminales se pueden beneficiar debido a las rutas alternas que se está buscando. ¿Qué se podría hacer o qué es lo que UNICEF cree que podría hacerse y qué es lo que les piden específicamente a los países? Bueno, principalmente lo que se está pidiendo, hay varias recomendaciones. Tal vez la primera sería, en cualquier proceso migratorio de esta naturaleza es importante trabajar en las causas estructurales que están provocando que este fenómeno se dé con tanta fuerza en un periodo de tiempo tan corto como está ocurriendo en 2021. Entonces, por un lado, abordar esas causas estructurales en los países de origen, digamos. Y en segundo lugar, en una situación como la que se está viviendo en el Darién, donde los riesgos y la violencia es tan fuerte hacia la población migrante, pedimos a los estados que están involucrados, que en este caso de manera directa son por supuesto Colombia y Panamá, pero no son los únicos, porque al final el origen de esta población migrante y el destino es otro, a sentarse, a trabajar y principalmente a seguir doblando los esfuerzos para encontrar esas rutas seguras, que sabemos que no es algo fácil. Era Javier Córdoba, funcionario de UNICEF, quien resalta la gran cantidad de nacionalidades de migrantes y la importancia de promover rutas seguras para ellos. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.